Bonita mañana, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre listos para llevarles este increíble espacio cargado de cápsulas educativas, formativas, pero sobre todo con esas herramientas que te van a formar el criterio propio, ese que es tan necesario para tomar grandes decisiones en nuestra vida, porque este programa está hecho a la medida. Esas medidas están, así como las medidas, 90, 60, 90, aquí es educación, valor y por supuesto contenido que sabemos que al ponerlos en práctica, automáticamente va a ser todo mucho más fluido en nuestra vida. Así que bienvenidos a este espacio educativo de la televisión venezolana, Palabra Cierta por Televen. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Ya estamos siempre atentos a todos sus comentarios o sugerencias. Además les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta manera descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream. A ver, el positivismo tóxico se ha arraigado en la cultura moderna, presentándose como una creencia de que sin importar la dificultad o la gravedad de una situación, solo se deben mantener y expresar pensamientos y sentimientos positivos. Esta ideología simplista y a menudo dañina exige la evitación o la supresión de cualquier emoción considerada negativa, como la tristeza, la ira, el miedo o la frustración. Si bien una actitud optimista puede ser beneficiosa, el positivismo tóxico lleva esto a un extremo perjudicial. Obliga a las personas a invalidar sus experiencias y a internalizar la culpa por no poder superar el sufrimiento o la adversidad con una sonrisa. Esto crea una máscara emocional que esconde el verdadero proceso del duelo, curación o adaptación. La toxicidad reside en su negación de la experiencia humana completa. Al presionar para que seamos felices o agradecidos, constantemente se omite el espacio vital para la autenticidad y el procesamiento emocional saludable. Frases como mírale el lado bueno a todo, todo pasa por algo, o sé positivo, vamos que tú puedes sonar bien intencionadas, pero en el contexto de una pérdida, trauma o desafío serio, actúan como un silenciador emocional. Esto no solo aísla a la persona que sufre, sino que también puede conducir a la represión emocional, lo que a lo largo de la vida, pues esto está vinculado a problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y el agotamiento, ya que las emociones no procesadas se acumulan. Estudios sobre la supresión emocional indican que las personas que evitan o niegan activamente sus emociones negativas tienen un riesgo hasta 3 veces mayor de experimentar síntomas depresivos y de ansiedad. Estos datos resaltan cómo la constante necesidad de proyectar felicidad puede ser un factor de estrés y una barrera significativa para buscar apoyo o reconocer la gravedad de los problemas personales. Sin duda alguna, el positivismo tóxico es una trampa psicológica que confunde la resiliencia con la negación. La verdadera salud emocional no reside en la eliminación de la negatividad, sino en la aceptación y gestión de todo el espectro de la experiencia humana. Necesitamos fomentar una cultura que valide el dolor, el miedo y la frustración como respuestas naturales y necesarias, al reemplazar la exigencia de la felicidad con el permiso para ser honestos y vulnerables. Podemos cultivar una forma de optimismo más auténtica, compasiva y sobre todo, escuchen bien, saludable. Hoy vamos a conocer más sobre el positivismo tóxico y para eso nos acompaña un experto en la materia, ella es psicólogo y especialista en reclutamiento, así que bienvenida nuevamente a nuestro estudio, María Fernanda Oliver. ¿Cómo estás, Hola. María Fernanda? ¿Cómo está todo? Todo bien, Miguel. ¿Y tú? ¿Positiva? Sí, muy positiva. Pero realista. realista. Totalmente. Esa diferenciación allí es compleja, María Fernanda, porque la gente cuando tú le hablas de realismo, ¡ay, tú sí eres pesimista! Y cuando le hablas, por supuesto, de positivismo, tú sí eres come flor, o sea, no hay una tinta media. No, bueno, es que la gente tiende a irse por los extremos, ¿no? No puede ser ni muy positiva, ni muy negativo, ni nada. Pero lo que pasa es que el punto clave aquí es ser realista, como decías, y la realidad es que el positivismo tóxico es la tendencia a obligarnos incluso a tener una actitud positiva ante todas las situaciones, ¿no? Y especialmente en las situaciones que son de estrés, de negativas, que nos dan miedo y como que simplemente son etapas difíciles en la vida. Es como tener un botón ahí, como, pues tú tocas el botón, no, suenas así. Sí, bueno, es porque uno trata de reprimir las emociones, ¿no? Trata uno de decir, oye, como decías, alguna de esas frases también es ver ese vaso medio lleno más que medio vacío. Entonces es decir, oye, podría estar peor. Entonces esa tendencia a
yo tengo que salir adelante sea como Claro. sea, ¿no? Entonces no nos permitimos sentir realmente. Claro, vulnerabilidad, ¿no? Que de eso también estaremos hablando el día de hoy. Definitivamente un tema interesantísimo, el positivismo tóxico. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el positivismo tóxico con nuestra invitada de hoy. Ella es María Fernanda Oliver. Bienvenida nuevamente, María Fernanda. Gracias por tenerme de vuelta. Tú sabes que me gusta mucho el tema del realismo, ¿no? Hay un estratega, marquetero, conferencista mexicano que se llama Odín Dupeirón, muy divertido. Y él dice que tenemos un exceso de pensamiento mágico tonto, para no decir la otra palabra, ¿no? Y va con ese positivismo tóxico, ¿no? Él dice de una analogía que hay dos cebras pastando en África, ¿no? Y de repente una cebra le dice a la amiga, es como un león, ay amiga, deja, ¡pum! Y llega el león y se los come. O sea, sí es importante que sepamos que lo malo existe y que uno tiene que estar alerta, porque cuando nos vamos a lo tóxico, parece que nos perdiéramos el mapa, María Fernanda. Bueno, lo que pasa es que las personas tienden a pensar que el realismo es como si fuera algo negativo. Es que cualquier sensación que te provoque alguna duda, alguna incertidumbre, algún problema emocional, la gente va a decir, no, reprime o sácalo de un lado, hay que ver todo positivo. Y además que hoy en día la sociedad está muy, no voy a generalizarlo porque entonces es una falacia, pero tiende a tener esa visión muy positiva, ¿no? De ocurre una desgracia y que bueno, pero pudo haber sido peor. O ocurre algo que obviamente te hizo sentir mal y te dicen, bueno, pero tú eres fuerte, tú lo puedes superar. Y parte desde un punto muy de la buena intención, ¿verdad? O sea, uno lo escucha de los amigos, de los familiares, de las parejas, incluso hasta de un trabajador o un compañero de trabajo. Y te dicen, cónchale, pero es que tienes que ver esto con otra cara, con otros ojos, no te derrumbes. Cámbiate el cristal. Sí, no te derrumbes, no te decaigas. O sea, te tienden a querer levantar, ¿no? Pero no te permiten entonces sentir. De alguna manera es como la invalidación emocional. Es que es una invalidación emocional totalmente. Y lo hacemos con conciencia, y además lo hacemos con buena intención. O al ser inconsciente, pues termina siendo malintencionado, ¿no? Yo creo que obviamente no viene a ser malintencionado cuando es inconsciente, porque la persona no está siendo consciente de que eso que te está diciendo es negativo. Pero, bueno, ya ahí entraríamos en otro tema. Si una persona es vengativa, te quiere hacer daño o hacer algo, de repente te va a decir algo que, ¿sabes?, te puede hacer sentir mal. Claro. Incluso no creo que sea para levantarte. Yo creo que es otra cosa. Para mí el positivismo tóxico es muy, muy, muy inconsciente, porque es que si nos diéramos cuenta, creo que no lo haríamos, ¿no? No quisiéramos sentir que invalidamos las emociones de alguna persona, ¿no? Ahora, lo decías muy bien, María Fernanda, estamos en una era donde es la moda, no es como el trend. O sea, ser positivo, 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 dale que tú puedes, yo lo pude todo, tú también lo puedes, si lo crees lo vas a lograr. Y resulta que la vida no es tan fácil, la vida tiene altos y bajos y además circunstancias que de alguna manera nos desestabilizan, ¿no? Se llevan por otros rumbos. Y es ahí donde el primero que quizás tiene que autoconocerse y validar lo que está sintiendo somos nosotros. Totalmente. Es que, bueno, ahí es donde entra el mundo de la conciencia. Y yo, por lo menos en mis prácticas clínicas, yo trabajo muchísimo lo que es la conciencia. Yo incluso, suena feo, pero obligo a mis pacientes a sentir. Les digo, porque por lo menos ocurre mucho el mecanismo de defensa del chiste o de la burla. Entonces, mientras te van contando la situación negativa que tuvieron, se van burlando. Y te van diciendo, bueno, pero sabes, yo qué gafa soy, que pienso así. Tú, no, pero en verdad lo que te pasó fue chimbo. O sea, ¿por qué no lo enfrentas, ¿no? Y sientes esa emoción. Entonces, ese trabajo de crear conciencia de, bueno, esto que me pasó no fue nada bonito, no es nada positivo, ¿qué sentí? Porque hasta incluso hay una técnica que yo trabajo muchísimo en la terapia que hace que entonces cree conciencia, que yo me enfrasco primero es en qué sientes y dónde lo sientes, porque no es lo mismo tú sentir ansiedad que sentir tristeza, que sentir nervios. Te va a dar diferente fisiológicamente, lo vas a sentir. Autoconocimiento, ¿no? Como lo decía Daniel Goleman, ¿no? Primer paso para todo. Totalmente, y ahí es donde entra el tema de la conciencia, porque entonces cuando yo empiezo a sentirme mal, yo les digo que esa es como esa primera banderita roja que te dice, mira, algo está pasando.
qué es. De repente es un pensamiento disfuncional, de repente es una idea que se te vino a la cabeza, es un recuerdo, es algo que de verdad sí está pasando. Hay que diferenciarlo. Hay que diferenciarlo. Hay que hacer el trabajo. O sea, ya cuando después eso se vuelve con la práctica, lo haces en menos de un minuto, ya tienes el pensamiento disfuncional dominado. Pero es porque todo empieza con la conciencia, el entender que algo me está pasando y partir de ahí con el que puedo hacer para cambiarlo, ¿no? Hablando de conciencia, María Fernanda, si definimos la palabra positivismo, ¿no? ¿A qué se refiere? Porque sí lo llevamos siempre a lo bueno, a lo bonito, pero ¿qué es ser positivo verdaderamente? El positivismo sano es darse cuenta cuando algo también está mal. Es saber cuándo decir basta, es también de saber cuándo incluso algo no nos está gustando. Yo creo que el positivismo sano es realmente la parte de esa autoconciencia, ese autoconocimiento, como también mencionabas ahorita, porque es sano decir que no, ¿verdad? Eso también la gente te lo dice, pero si dices que no, mucha gente lo ve negativo. Claro. Ve que entonces eres una persona que, no sé, no se enfrenta a las situaciones y que no, pero ¿por qué me tengo que enfrentar a eso? Si en verdad me lo pregunté y dije, no me quiero exponer, ¿no? Entonces el positivo, o sea, ese positivismo sano es realmente el saber y sentirse no confiado, porque yo creo que es con ese suficiente autovalor y a esa autoconfianza de decir, oye, eso no me gusta. Es como, yo lo trabajo en terapia cuando hablo de tus negociables y los no negociables. Bueno. Entonces, va por ese camino. Ahora, cuando nosotros alguna vez, bueno, digo nosotros, yo alguna vez escuché una frase maravillosa, era un poema libanés, sirio, era árabe. Okay. Decía, el optimista ve de la rosa, el pesimista ve de la rosa la espina. Cuando hablamos de positivismo o de negatividad, tiene que ver mucho con esa capacidad de observar, es la percepción. ¿Quién define la percepción? Uno mismo y también la sociedad. Porque hay algo que es el aprendizaje vicario, que viene de Bandura, que es de también que aprendemos de los demás. Entonces, por ejemplo, imagínate tú crecer en un hogar donde tienden a ver, ahí sí te digo, el vaso medio vacío, entonces por lo menos... Que son pesimistas, pues. Que son pesimistas. Víctimas. Víctimas de repente también. Okay. Entonces tú empiezas a escucharlo y se te empieza a crear la costumbre. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, ya es algo que es como muy personal, porque nadie te va a obligar a ser pesimista, ¿no? Viene ya por aprendizaje y tú lo aceptas como tu modalidad. También hay que tener cuidado porque no es que estoy en contra de que las personas no tengan una actitud positiva, pero es muy diferente cuando te la imponen o te sientes obligado a hacerlo. Ahí es cuando, esa es la clave también de lo que es ese positivismo tóxico, porque cuando te lo imponen, de repente tú dices, bueno, me están invalidando, me están haciendo reprimir, esas emociones negativas. Sí, hay coacción. Hay coacción. Pero entonces cuando también te lo obligas, es porque entonces tú empiezas, no, bueno, pero es que yo tengo que superar esto, no, mejor no me quejo porque esto pudo haber sido peor. Y las personas que entonces tienen esa percepción más pesimista, que como comentabas, son más que todo esa visión que van aprendiéndolo ya sea por las cosas que le van sucediendo en la vida. Son personas que no es que no ven las oportunidades, sino que ven más puertas cerradas que abiertas. Es una línea muy delgada. Tienen ahí el sistema reticular activador un poquito distorsionado. Sí, es porque, y eso tú lo escuchas en su forma de hablar. En la próxima parte quiero que hablemos de la vulnerabilidad, María Fernanda. ¿Qué relación tienen con el optimismo, ¿no? Y sobre todo con la realidad? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando del positivismo tóxico, esa gente que siempre quiere ver todo bueno, cuando hay una realidad allí tácita, presente. Converso con María Fernanda Olivera, ella es psicólogo, además especialista en la materia, y justamente te hablaba de la vulnerabilidad, ¿no, María Fernanda? Ser vulnerable se ha confundido, y sobre todo a través de las redes sociales, como ser débil. Y resulta que cuando somos vulnerables, tenemos quizás una percepción más clara de la situación. No es tanto la percepción, sino que simplemente también estás consciente de que eso te está haciendo daño. Es lo que es. Es lo que es la realidad, como hablábamos en la parte anterior. Esa sensación de saber que lo que me está pasando
¿Qué me hace ver vulnerable? En los ojos que él lo vea, ¿no? Porque en verdad te puedo hacer más fuerte. El yo sentirme vulnerable o mostrarme vulnerable a algo porque me molesta, me duele, me estresa, en verdad me da más fortaleza porque seguramente de ahí voy a aprender algo. De ahí voy a decir, oye, mira, estas situaciones me generan ansiedad, estas situaciones me generan estrés o no me gustan, no me dan miedo. Y ahí es cuando entra la parte de lo que decido exponerme o no. Las personas tienden a, no sé, vivir la vida muy apurado, como muy, ¿sabes?, en modo avión, creo yo, Okay. y no toma en cuenta que todas nuestras decisiones nos llevan a algo, que todo nos va a llevar a algún acontecimiento o vamos a tener una consecuencia, sea positiva o negativa, obviamente, ¿no? Claro. Obviamente eso pasa. Y cuando pasan las cosas negativas, a veces nos dicen, ay, pero es que yo no sé por qué me pasó eso. Y yo digo, ¿en serio? ¿En serio no te das cuenta, no? No lo ves. Y ahí cuando entonces es cuando viene la parte de, ay, pero entonces no seas vulnerable. O por lo menos si tomaste esa decisión y pasó lo que pasó y pasa algo negativo, las personas dicen, bueno, pero viste, tú te pusiste. Entonces, bueno, yo una vez a mi mamá se lo comentaba a ella, ¿sabes? Los padres, creo yo, no soy madre aún, pero los padres tienden a querer cuidar a sus hijos Claro. al 100%, a los ¿no? pollitos, a los pollitos. Exacto. Entonces yo un día vengo con un problema con mi mamá y mi mamá me decía, pero gorda, ¿sabes? Velo así, velo tal, hablando como de ese positivismo tóxico. Y un día le dije, mami, pero déjame que me equivoque. Deja que aunque sea lo sienta y esta vez lo que quiero es, ¿sabes? Drenar, lo que, ¿sabes? Poder decir lo que quiera decir y pensar lo que quiera pensar, ¿no? Entonces, y es lo que hablábamos también antes, de querer cuidar a los otros, tendemos a no invalidar, porque bueno, o sea, sí podría ser invalidez, pero no lo hacen consciente, ¿no? Entonces, uno quiere siempre lo mejor, pero lo mejor no siempre va a pasar. Ahora, María Fernanda, ¿la buena o mala actitud es proporcional también al positivismo o a la negatividad? ¿Hay una relación ahí entre la actitud y ese positivismo o la otra cera? No hay una correlación como tal, realmente va más de la mano de las experiencias de vida también, ¿no? Y qué tanto, con qué lupa vemos, bueno, no, con qué lente más que lupa, Sí. vemos las situaciones, ¿no? Y es como te mencionaba antes, no va de la mano es con qué mentalidad tiendes a tener, qué contenido incluso estás tratando de consumir, ¿no? Y hay que tener cuidado en no llevarlo todo al extremo, ¿no? Como decía antes, no está mal ser positivo, no está mal tener una actitud positiva. Más bien eso es lo que uno promueve en terapia, por ejemplo, ¿no? Más bien uno trata de quitarlo o bajarlo a lo mínimo, la parte del ser pesimista. Pero esa parte del tener esa realidad, esa conciencia de esa realidad de qué es lo que siento, y va a ser la diferencia, ¿no? Y esa es la correlación, va a ser más esa parte de ese realismo. Sí, aunque definitivamente María Fernanda, ojo, considero yo no que una persona que tiene buena actitud por lo general tiene un mejor manejo de la situación, ¿no? Que si lo pudiésemos llevar a ese positivismo, quizás a un mejor manejo de las emociones. Lo que sí definitivamente, y creo que es algo que hay que asumir, es que vivir en modo negativo, vivir en modo pesimismo es mucho peor, ojo, lo veo yo, que el optimismo tóxico. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que pasa es que Todos los extremos son malos y ya. Sí, en verdad, todos los extremos son malos, pero esa parte, aunque es verdad que una persona positiva podría tener mejores herramientas para manejar las emociones, muchas veces también nos obligamos a reprimirlo, ¿no? Y se va a somatizar de alguna forma. Por lo menos en el trabajo, uno tiende a ver mucho que esas empresas que te venden como, esto está mal, pero bueno, es el compromiso, y esto es tal así, y bueno, pero de esta situación negativa vamos a salir aireados. Entonces, ¿qué te están diciendo? No puedes hablar, no puedes decir nada, y de repente esa persona que se está, no sé, muriendo por dentro, aprendió a decir, ¿sabes qué? Prefiero callarme. Eso ante los ojos de alguien podría decir, ay, es que maneja muy bien las emociones, porque no está gritando, no está estallando ante la situación negativa, pero quizás él lo está viviendo por dentro muy mal. Entonces, también hay que tener cuidado que porque uno tenga una actitud positiva no quiere decir que por dentro esté 100% bien. Claro. Yo puedo decir, mira, sí, todo pasa por algo, pero por dentro hay que ver, pero ¿sabes? Esto me duele y esto está conflictivo. Entonces, como no siento la apertura de poder hablar las cosas, de no sentirme vulnerable, vivo entonces eso por dentro, ¿no? Entonces, realmente
no tendría que ver esa parte Ok. de la actitud con tener un buen manejo de emociones. María Fernanda, ¿cómo reconocer que soy un optimista, un positivo tóxico? Bueno, porque, por ejemplo, cuando algo malo pasa, algo sea que te cause estrés, te cause ansiedad o algo, tú de una digas, no, eso es como si tuvieras una pantalla y lo haces para un lado. Dices, no, eso ahorita no. O bueno, mira, no seas gafo, eso no es para tanto. Esa misma invalidación que te la haces a ti mismo, Yo puedo con todo. yo puedo con todo. Bueno, mira, ¿sabes? Que es una raya más para el tigre, ¿sabes? Cosas así. Ese tipo de cosas pueden ser un indicio de ese positivismo tóxico y que cuando también tú vas a hablar algo y te lo callan, te dicen, no, pero no digas eso. O mira, ni se te ocurra mencionar eso porque, bueno, imagínate, a la última persona empiezan a crear esos miedos, ¿no? Entonces, realmente es como cuando sientes que no puedes ser vulnerable, yo creo que ahí ya hay positivismo tóxico. Ahora, ¿cómo lograr un positivismo consciente, real? Bueno, entendiendo, esa es una herramienta que a mí me encanta en terapia, que es entendiendo tus emociones y dónde están, que es lo que hablábamos también antes. Una emoción es imposible obviarla, tú la sientes, tú sientes miedo, tú sientes ansiedad, tú sientes tristeza y te va a provocar algo. De repente, no sé, la ansiedad te da dolor de cabeza o los nervios te dan dolor de estómago, algo. Cuando uno siente algo negativo, porque obviamente nadie quiere cambiar emociones positivas, Claro. Esas emociones negativas tú vienes y dices, oye, mira, aquí hay algo. Pregúntate qué lo ocasionó. Pregúntate, oye, ¿qué estaba pasando por mi mente cuando esto sucedió, cuando me sentí de esta forma? Y ese es el trabajo mental que te va a llevar a ser consciente. Porque entonces después el siguiente paso es entender cuáles son esos pensamientos que venían con esa situación. Obviamente es algo extenso, pero los primeros pasos es concientizar que estás sintiendo algo negativo y qué lo causó. Una vez que tú entiendas qué lo causa, ahí es cuando tú puedes de repente tomar decisiones Claro. reales, ¿no? Y si son ideas, pensamientos o cosas que hasta son imaginarias, ahí sí recomiendo ir con un psicólogo que te ayude a trabajar esos pensamientos disfuncionales. Normalicemos ir al psicólogo. Ya para despedirnos, María Fernanda, redes sociales donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema. Bueno, nada, mis redes sociales son en Instagram, Mente con Mafe, y bueno, ahí pueden conseguir todo tipo de contenido, pero especialmente van a conseguir a una psicóloga que les va a dar un ambiente ameno y va a querer que se sientan cómodos. Gracias por esta visita, María Fernanda. Gracias a ti, Miguel. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, ya saben, a ser positivos, a ser optimistas, pero no a caer en toxicidad. Nos vemos. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.